Buenas tardes, les habla vuestro profesor Julio. En esta oportunidad vamos a descender unos escalones. Se trata de la clasificación de los números. Esto es bastante interesante. Es muy importante en el cálculo superior. Conozco algunos alumnos que son rápidos para algunos ejercicios o problemas, pero desconocen que existe el álgebra de números complejos. Entonces esto es como una introducción a los números complejos. Tiene que ver con los conjuntos y un conjunto es a su vez subconjunto de otro conjunto, etcétera, etcétera. Entonces todos los números pueden ser ubicados en el gráfico que voy a dibujar. Bueno, entonces le estoy diciendo la importancia de la clasificación de los números como conjuntos. ¿Cierto? Entonces tienen ustedes, para hacerlo más sencillo, que un conjunto es subconjunto de otro y de otro, etcétera. Muy bien. Voy a hacer el gráfico respectivo y así voy a hacerme comprender mejor. Es cierto que hemos bajado unos escalones, pero es importante para el cálculo superior. Entonces tenemos acá, esto va a ser van a ser los números complejos, ¿cierto? Que se escribe con una C y doble raya. Entonces estamos hablando acá de los números complejos. Son del tipo menos 3 más i, 4 menos 3i, etc. Donde el primer número es un número real, el otro es imaginario. El número imaginario, como saben ustedes, a ver, voy a escribir a más bi, así. Entonces estos son números reales y estos son números imaginarios. Donde i igual a raíz de menos 1. ¿Ya? Hace unos 2 siglos o 3 siglos no había comprensión de lo que es número imaginario, o sea, la raíz cuadrada de menos 1 de números o de números negativos. Ahora sí se entiende porque hay un álgebra de números complejos, que posteriormente quizás se vea, ¿ya? Después de eso, este número con números complejos, como entenderán, si la parte real, o sea, a más bi, si b es 0, todo se convierte en un número real, ¿cierto? Pero a su vez el real puede ser racional o irracional, ¿no es cierto? Entonces estamos observando que los complejos abarcan prácticamente todos los números. Seguimos con otro gráfico. Tienen ustedes acá un área donde están los números racionales, que es la letra Q con doble rayita, y los números irracionales, una I doble. Todo esto de reales, pero los reales incluyen los racionales y los irracionales. Todos ellos son los números reales. Este es Q. Entonces, esto son los números reales, ¿ya? Entonces acá tienen Q, que son los números racionales, y los irracionales.
Entre los racionales, siempre con un ejemplo es mejor en estos casos. Un cuarto, por ejemplo, es racional. 0.333 con sombrerito también es número racional. ¿Por qué? Porque este 0.333, etcétera, hasta el infinito, se traduce en una fracción. Este otro, por ejemplo, 0.006, por ejemplo, ¿no? También es, porque es 0.0 y continúan los 6. Los irracionales, en cambio, como raíz de 2, pi, el valor de e, la constante de Euler, son números irracionales porque no terminan nunca, se van hasta el infinito. Muy bien. Después de los números reales, vienen los números enteros, que se escribe como Z con doble raya, que son los enteros. Ustedes van a observar en otros libros, otras explicaciones, que similares son los cuadros que se tienen, ¿no? Pero es necesario irles explicando. Los enteros tienen ustedes 0, menos 5, 2, menos 9, etc. Son enteros, positivos o negativos. ¿Recuerdan la recta aritmética? Entonces es desde menos infinito, 0 y pasan a infinito, pero enteros. Finalmente tienen los números naturales, que es el conjunto más pequeño. Letra N con doble raya son los números naturales. Tienen el 7, el 13, el 128, los números que quieran. Hasta hace unos 2-3 siglos había una discusión si se incluía el 0 como número natural. Entonces se ha establecido que se haga la aclaración, poner el 0 con una n debajo. O sea, se está considerando el 0. Ahora, ¿por qué? Porque se dice que desde el 0 arranca, como decir, el conjunto vacío. Y en el caso de números enteros, ahí también había discusión de incluirlo o no como número, el 0. Fue más fácil la explicación porque podían restar a menos a, entonces salía 0. 251 más 251 menos 251 es 0. Ese es el número entero, ¿verdad? Es una diferencia de positivos con negativos. Ahora sí paso a explicar un poquito más. Los números complejos. Ya les había dicho que es este cuadrito es el que explica todo. Ahí. A más BI. Donde A es un número real. Y como están observando, los reales incluyen los racionales y los irracionales, ¿cierto? B también es número real. Y es el número imaginario donde I igual a raíz cuadrada de menos 1. En cambio, los racionales existen. Y los irracionales también existen dentro de los números reales. ¿Por qué se dice irracional? Porque no termina nunca, pero existen. Miren nomás, miren acá, cómo se puede explicar lo de irracional. Para los irracionales hablo. Si ustedes tienen 1 metro acá y 1 metro acá, y este es un ángulo recto en un rectángulo, entonces este valor existe y es raíz de 2. Una persona se sitúa en uno de los vértices agudos y la otra persona aquí. Ya. Y entonces la distancia de A a B, así no quiera nadie, existe. Es raíz de 2, no termina nunca, pero existe, ¿cierto? Entonces ahí está bien explicadito. Es número irracional, pero existe.
En los racionales es más fácil, porque acá tienen un 3 que no termina nunca, pero se hace la respectiva operación y viene a ser un tercio. ¿De acuerdo? Un tercio es 0.33333 hasta el infinito. Pero es racional, porque puedo expresarlo como fracción, así como acá, 0.25, etc. Los enteros es más fácil de explicar. Este es 0.06, ¿ya? Con un sombrerito arriba. Listo. Enteros los naturales, también se está incluyendo el 0, pero haciendo la declaración que es natural, 7, 13, 128, los números que quieran. Todos son positivos. Muy bien, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla o consultar o como puedan, cuando ustedes deseen hacer una consulta, pueden escribir o llamar o opinar también, inclusive críticas. Pueden hacer críticas de lo que se está haciendo, de tal manera que les he dejado ahí un teléfono, un correo. En este caso está bastante sencillo, es una mejor explicación, ¿cierto? Raíz de 12 es 1,41, etc. Pi es 3.14, 15, 9, etc. Y es 2.71, 18, 28, De ahí termina, no termina nunca, ¿ya? Bueno, me despido hasta la próxima, que va a ser pronto. Y espero recibir vuestras observaciones. Muy bien, nos estamos comunicando.